El día de hoy, preparándonos un poquito para este fin de semana, vamos a considerar juntos un tema que tiene que ver con declaraciones fundamentales de Jesús a sus discípulos. Vamos a mirar en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo y vamos a considerar estas palabras que nuestro Señor Jesucristo va a declarar a sus discípulos, va a decir a sus discípulos como una preparación para todo lo que iba a venir, como una preparación para todo lo que iba a venir. Mira conmigo allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Jesucristo junto a sus discípulos, verso 13, se reúne, mira lo que dice el texto, Mateo capítulo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Interesantes palabras, declaraciones fundamentales de Jesús a sus discípulos que vamos a considerar en el día de hoy. Es interesante, esta porción bíblica es uno de los pasajes claves en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué clave? Porque en este capítulo 16 encontramos el giro de foco del ministerio del Señor Jesucristo. En este punto, como dice otro evangelista, Jesús comienza a fijar su rostro hacia Jerusalén. Y al fijar su rostro hacia Jerusalén, él va camino a un solo lugar, lo que hoy le llamamos la vía dolorosa, la cruz. Esta porción bíblica es uno de los pasajes claves en el Evangelio de Mateo. Cristo se va a apartar junto a sus discípulos para, en primer lugar, examinar la fe de ellos y luego revelar los próximos acontecimientos, para que cuando cumpliese estos dramáticos acontecimientos, los discípulos no quedaran confundidos sin saber qué estaba ocurriendo. Ahora, presta atención, es declaraciones fundamentales de Jesús a sus discípulos. Jesús va a comunicar a sus discípulos lo que va a acontecer con su persona, pero presta atención, ¿realmente ellos lograron comprender lo que Jesús les estaba diciendo? Es interesante que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 29, leemos, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué? Creáis. Es decir, Jesús se está preparando a sus discípulos. Mira conmigo en Juan 16:1, estas cosas os he hablado para que no tengáis ¿qué? Tropiezo. Es decir, que Jesús va preparando a sus discípulos para que lo que van a venir. Pero a veces me parece que nosotros, los seres humanos, a pesar de que nos dicen las cosas, solo vemos lo que queremos ver y entendemos lo que queremos comprender, nada más. De ahí que se hace tan sutil el engaño y la astucia del enemigo. Ahora, ¿cuáles son
estas declaraciones fundamentales de Jesús a sus discípulos. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo va a decirle? Quiero que observes en primer lugar versos 13 al 16. Quiero que observes conmigo, en primer lugar, esta parte importante con respecto a Jesús, la gran pregunta que Él hace. Mira conmigo. La gran pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gran pregunta que hace el Señor Jesucristo? En primer lugar, Jesús, preguntando a sus discípulos, les hace ver, les pregunta, ¿qué es la opinión pública? Hay un dicho, no sé, creo que lo dicen los salvadoreños, ¿dónde va toda la gente? ¿Dónde va Vicente? No siempre la opinión pública, el contingente mayor, tiene qué cosa. La razón. Ahora Jesús va a preguntar a sus discípulos sobre la opinión pública. Verso 13. Mira lo que dice el texto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús pregunta, ¿qué está diciendo la gente acerca de Él? ¿Qué es la opinión pública acerca de Él? ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Qué es lo que están comentando? Esta pregunta es muy crucial en la vida y en la experiencia de los hombres. Posiblemente quien esté escuchando hoy este sermón o nos esté mirando, ¿quién es Jesús para ti? La respuesta que tengamos acerca de la persona de Jesús va a determinar, ¿qué cosa? El destino de nuestra alma. Entonces Jesús dice, ¿qué es la opinión pública? ¿Qué es lo que ellos van preguntando acerca de Jesús? Mira, en primer lugar, verso 14, ellos le dijeron, la respuesta de los discípulos, ¿cuál fue? Ellos le dijeron, unos piensan que tú eres ¿quién? Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque hacía poco tiempo había sido ¿qué? Decapitado. Entonces creían que ese Jesús, mira la ignorancia, porque tenemos en un punto a Juan Bautista, primero que Jesús anunciándole que Él viene, pero aquí algunos están diciendo, no, este personaje es Juan el Bautista que ha resucitado. Otros que pensaban, Elías. ¿Por qué Elías? Porque como buenos conocedores del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4 verso 5 decía que antes que viniese el Mesías, Jehová de los ejércitos, vendría su precursor. Entonces algunos están diciendo, realmente tú eres Elías. Mientras que otros pensaban, ¿qué cosa? Que era Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Porque en segundo de los Macabeos, capítulo 2, verso 4 al 8, se hace anuncio de que en algún momento Jeremías vendría a entregar, a devolver el tabernáculo y el arca y el altar de incienso a la nación de Israel que él había escondido. Esa era la tradición. Por eso algunos pensaron, es muy posible que él sea ¿quién? Jeremías. O, en cuarto lugar, algunos de los profetas. Un profeta antiguo es lo que dice Lucas capítulo 9, verso 19. Algún profeta que se ha levantado. Recuerda que la nación de Israel se movió por boca de ¿quiénes? Pero recuerda algo, que desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento, Dios ha guardado ¿qué? Silencio, no ha habido profeta. Ahora, omiten los discípulos decir Belcebú. Pero esa era la opinión de ¿quién? De los fariseos. Entonces, lo que tú pienses acerca de Jesús va a determinar el destino de tu alma. Recuerdo cuando estaba en Argentina que esa fue mi consulta que hacía a las personas. Estuvimos por 2 años fundando una iglesia en Buenos Aires, en el sector de Villa del Parque, y me iba a las cafeterías, me iba a las ferreterías, a las plazas, con una encuesta religiosa, y una de las preguntas era, ¿qué piensa usted acerca de Jesús? Miles de opiniones hay. Ahora, el Señor, hemos visto la opinión pública. Veamos ahora, en segundo lugar, la opinión personal. Ya que el verso 15 nos va a decir lo siguiente. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahora la pregunta es directa.
Primero la opinión pública, muchas versiones, muchas opiniones. Pero luego ahora la pregunta es directa. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de Jesús? Y esto es crucial, porque la salvación del hombre depende no de lo que creen sus padres, no de lo que creen sus hijos, no de lo que cree el país, ni no lo que cree la iglesia. La clave es qué es lo que yo pienso. ¿Cuál es mi conclusión acerca de la persona de Jesús? ¿Quién va a responder a la pregunta? Mira el texto. ¿Quién va a responder? Sin duda alguna el que siempre dio ¿qué? Respuestas. Se nos fue el... Puedes ir atrás y darle un clic. Ok. ¿Quién es entonces el que va a dar respuesta? Respondiendo Simón Pedro dijo. Jesús, ¿a quién le preguntó? A todos, pero Pedrito va a dar ¿qué? Su respuesta, como siempre él le gusta contestar. Tal vez lo hizo en representación del auditorio. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué es lo que él va a decir? Mira, ¿qué es la respuesta de Pedro? Tú eres quien, el Cristo, reconoce como el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. ¿Y qué más? Mira, no simplemente le reconoce como Mesías. ¿Cómo es que Pedro llega a esta conclusión? Sabemos que el texto dice que el Señor se lo reveló, pero ¿qué credenciales habían que demostraba que Jesús era el Mesías? ¿Qué credenciales tenía Jesús? Los milagros que él hacía. Ahora, no simplemente Pedro va a decir, tú eres el Mesías, el prometido, el anunciado en la antigüedad, el deseado de las naciones, sino que tú también eres el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Pedro? Tú eres Dios. Tengo para ustedes dos textos. Mira conmigo. El primero de ellos es en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Mira conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 5, ahí el verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban ¿qué? Matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, mira el texto, sino que también, aparte de eso, por otra causa más, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Cuando Jesús va diciendo que Él es el Hijo de Dios, ¿qué está diciendo? Yo soy Dios. Porque el Dios Padre tiene que ser Padre desde el momento que es Hijo. Y si el Hijo es el Hijo eterno, por lo tanto el Padre, ¿qué es? El Padre eterno. Comparten una sola esencia. Mira lo que dice Juan capítulo 10, verso 33. Juan capítulo 10, verso 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por blasfemia. Los judíos consideraban una blasfemia aquello que atentaba directamente a los 10 mandamientos o se burlaba del nombre de Dios. Y ellos consideran, le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo ¿qué? Hombre, te haces Dios. Es que Jesucristo nunca negó lo que Él era. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Mesías, pero tú también eres ¿quién? Y esta es la clave, mis queridos. Entender su humanidad y entender su deidad. Pablo dice así, que si confesares con tu boca, primero, que Jesús es el Señor, su deidad, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, su obra, entonces somos salvos. Mira conmigo, recordemos que en la teología hebrea, el Mesías no es un hombre especial. Presta atención a esto, sino Dios. Mira lo que dice Jeremías 23, 5 y 6.
he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia, juicio, ¿en dónde? En la tierra. Mira el verso 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo? ¿Cómo le van a llamar? Jehová, justicia nuestra. Ellos sabían que su Mesías, ¿quién era? Jehová. Joel capítulo 2, verso 27 dice, y sabrán que en medio de Israel estoy yo, dice Jehová. Es por eso que Isaías capítulo 9, verso 6, cuando habla acerca de Cristo, y se llamará su nombre como admirable, consejero, ¿qué más? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa era la conclusión. ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro, por la guía del Espíritu Santo, dice, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías, tú eres Dios. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios nos dice lo siguiente, que nadie puede llamar a Jesús Señor. 1 Corintios 12:2, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Hemos visto en primer lugar la gran pregunta que el Señor Jesucristo hace a sus discípulos. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y en segundo lugar, ¿qué piensan? ¿Cuál es la opinión personal? Recuerda que Jesucristo está hablando. ¿Cuáles son estas declaraciones fundamentales acerca de Jesús? Primero, la gran pregunta. Quiero que prestes atención ahora a la gran predicción de la iglesia. Porque de una forma especial, nuestro Señor Jesucristo va a hablar acerca de la edificación de la iglesia. Mire conmigo el verso 17. ¿Qué dice Jesús ahora? Y sobre esta roca. La roca, ¿quién es? ¿Recuerdas que Jesucristo había dicho que hay dos fundamentos en la vida? Como hay dos caminos. Y ese fundamento es la roca. ¿Quién es Jesucristo? No es Pedro la roca. Es Jesucristo. Pregunta, ¿quién compró la iglesia? Con su propia sangre. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 28, que la compró con su propia sangre. Ahora, y sobre esta roca, ¿qué haría? Edificaré mi iglesia. Fíjate que es interesante que la palabra acá, el verbo está en tiempo ¿qué? Futuro, es decir, que aún no había sido edificada. Jesucristo entonces en estos momentos, después de hacer la gran pregunta, presenta ahora Jesucristo, hace la gran predicción, voy a edificar un pueblo especial. Ellos, los hebreos, habían escuchado, los discípulos ya habían escuchado la palabra esta, eclesía, iglesia. Ellos ya la habían oído en algún momento en su vida, esa palabra eclesía, que significaba llamados afuera o aparte. Pero no la asociaban con lo que Jesús va a decir. Porque Jesús va a tomar esta palabra para dar designación a un nuevo pueblo completamente diferente a Israel. Con nuevas promesas, con nuevo propósito. Se lo daría el Señor. Ahora describe entonces esa palabra al nuevo pueblo que el Señor Jesucristo estaría a punto de ¿qué? De formar. Pero faltaba un ingrediente importante. Para que comenzara la iglesia, Él tiene que comprarla. Por lo tanto, Él tiene que morir. Para ser cabeza de la iglesia, no simplemente tiene que morir Jesús, tiene que resucitar. ¿Y qué más? Ascender, porque si no asciende, su Padre no le puede hacer cabeza de la iglesia. Y escúcheme bien, algo más hace falta. La venida del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que esos nuevos convertidos sean puestos ¿en dónde? En ese nuevo cuerpo que es la iglesia. Es por eso que Pablo en Efesios capítulo 3 llama a la iglesia como un misterio. Un misterio. Ahora, la iglesia
Y habla algo más, dice Jesucristo, que Jesucristo dice algo más en esta gran declaración, en esta gran predicción que hace el Señor Jesucristo. Habla de la edificación de la iglesia. La gran declaración que hace Jesús acá dice, y las puertas que del Hades no prevalecerán contra ella. No hay nada que pueda detener el avance de la iglesia del Señor Jesucristo. Como la iglesia es el cuerpo de Cristo, esta iglesia aún está en formación. La componen toda aquella persona que recibe a Jesucristo como su Salvador personal, porque un día esta iglesia estará frente a Cristo. Pero ¿por qué no ha venido aún el Señor? Porque aún esta iglesia está ¿en qué? En formación. Y tal vez este fin de semana se convierte el último de ellos. Y ya una vez que esta iglesia esté en formación, estaremos ¿qué? Cara a cara con el Señor. Ahora, que hay algo interesante. Esto nos hace ver que la iglesia y los creyentes somos más que vencedores. Satanás se ha opuesto a través de la historia a la iglesia. ¿Qué hizo en los primeros 3 siglos de la era cristiana? ¿Qué hizo Satanás a través de edictos imperiales? Matar a nuestros hermanos. Fueron perseguidos hasta el 3er siglo de la era cristiana. Hubieron 10 persecuciones. ¿Cuál de todas ellas más feroces? Pero cuando mataban a un cristiano, Dios levantaba 10. Cuando mataban a 10 cristianos, Dios levantaba 100. Es por eso que Martino dijo lo siguiente: la sangre de los mártires, la semilla de la iglesia, no pudieron detener la iglesia. Cuando Diocleciano dio el edicto de destruir la palabra de Dios, es cuando más creció la palabra. Y así a través de la historia, la iglesia ha sido perseguida, pero Jesús dice, edificaré mi iglesia. Amén. Amén. Es por eso que Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. ¿No lo dice este precioso himno? Firme y adelante, tronos y coronas que pueden perecer. De Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa que nunca faltará, edificaré mi iglesia. Amén. Y usted es parte de esa proclamación, de esa predicción que el Señor Jesucristo hace. En primer lugar, Jesucristo dice, la edificación de la iglesia, mira el verso 19, la entrada a la iglesia. Usted sabe que para entrar a la iglesia hay que creer ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero mira lo que dice el texto. Y a ti, hablándole a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. No es las llaves allá en el cielo, sino que se refiere las llaves del plan del reino. Las llaves del plan del alcance, las llaves del plan. ¿Qué significa llave? Llave representa la autoridad. Ahora, autoridad de abrir y cerrar. No le está confiriendo a Pedro poder, sino que él tiene el privilegio, escúcheme bien, de ser el primer predicador que lleve a 3,000 personas a los pies de Cristo. Porque Jesús dijo que la autoridad a quién le había sido dada. Jesús dijo, Mateo 28:18, toda autoridad que me ha sido dada. Yo a Pedro, lo que se le dio a Pedro es tener la oportunidad de ser un buen pescador ¿de qué? De hombres, y abrir las puertas del cielo para que personas que nunca entendían nada acerca de Dios pudiesen morar para siempre. ¿En dónde? En la patria celestial. Recuerda que Jesús termina con 12, 11, pocos hombres. Wow, pero mira, Pedro cuando predica, mira cómo usa las llaves. Pedro recibe las llaves que representan la autoridad para abrir las puertas del reino, la iglesia. Le predicó a los judíos, ¿cuántos se convirtieron? ¿Ah? Oye, cuando llega a los samaritanos, es enviado. Y cuando Pedro llega a los samaritanos, verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron allí a Pedro
¿Por qué a Pedro? Porque él tiene las llaves. Escúchame, ¿quién fue el primero de los apóstoles que llevó a un gentil a los pies de Cristo? Pedro. ¿Por qué? Porque él tiene las llaves. Es interesante que en Hechos capítulo 15, verso 57, Pedro va a decir lo siguiente. Hechos 15, verso 7. Mira, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen, ¿qué? ¿Qué dice? Por mi boca la palabra del Evangelio, ¿y qué? ¡Wow! Y creyesen, porque el Señor le concedió a Pedro la autoridad. Y mira el texto: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Significa esto la autoridad divina acompañada de la predicación del Evangelio? Porque yo tengo autoridad y ahí puedo declarar que si una persona recibe a Cristo, ¿qué? ¿Qué le puedo declarar? ¿Qué le puedo declarar? Segundo de los Corintios 5:17, ¿qué le puedo declarar? Ahora eres, ¿qué cosa? Un hijo de Dios. Tengo esa autoridad, y tengo esa autoridad de poder ganar una persona en esta tierra y por la gracia de Dios mandarla ¿a dónde? Al cielo. Pero también puedo decirle a alguien: si tú no crees y cierras tu corazón, tú serás también ¿qué? Condenado. Esa es la autoridad. Y la autoridad que le concede también el Señor a los creyentes, a la iglesia, de ejecutar disciplina. Vemos que el Señor da la autoridad a sus discípulos para la predicación ¿de qué? Del Evangelio y el ejercicio ¿de qué? De la disciplina. Interesantemente hemos visto entonces, en primer lugar, la gran pregunta que Jesús hace, una pregunta personal, una pregunta de opinión pública. En segundo lugar, la gran predicción que el Señor hace, dice, la edificación de la iglesia, la entrada a la iglesia. Quiero que mires ahora, en último lugar, el gran programa. Una gran pregunta. Encontramos también en segundo lugar una gran predicción, y en tercer lugar ahora un gran programa. Quiero que prestes atención, porque lo que va a ocurrir ahora acá es importante. Mira lo que hay en el verso 20. ¿Qué hay? Hay una prohibición. ¿Por qué una prohibición? Entonces mandó a sus discípulos. Jesús ya está en un punto que su ministerio es popular. Lo quieren hacer rey. Pero pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo quieren hacer rey? Por los panes y los peces. No porque creían en él como Mesías. Se hace popular. Ya estamos en el periodo final de su carrera, donde los evangelistas más se concentran los últimos 6 meses, y vemos la popularidad del Señor Jesucristo. Y en ese punto entonces manda a sus discípulos, entonces da una orden a sus discípulos. ¿Cuál es la orden? Que a nadie dijesen que él era Jesús. ¿Quién? Este es un cambio tremendo. Porque en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, el Señor le dijo: vayan y anúncienme como rey, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahora la prohibición es radical. ¿Por qué? Porque ahora el Hijo se está sujetando al gran programa divino. ¿Cuál es el gran programa divino? ¿Qué es lo que estaba por acontecer? ¿Recuerdas que en un momento Jesucristo dijo: de cierto, Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo que no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva ¿qué? ¿Qué estaba diciendo Jesús? El gran programa divino. Es por eso que encontramos en primer lugar una prohibición.
Qué importante que es entender, escúcheme bien, qué importante que es entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, la prohibición. En segundo lugar, mira acá, cuando vemos este punto sobre lo que Jesucristo va a hacer, este gran programa que va a presentar. Hemos hablado de la prohibición, mira ahora el verso 21, Jesús habla de otra cosa. El padecimiento. Mira el verso 21. ¿Desde qué momento? Es muy importante notar el cambio de mensaje, la dirección que va a tomar Jesús. ¿Después de qué? Desde entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué gira? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué gira? ¿Qué cambia el mensaje? ¿Ah? Cuando Jesucristo por primera vez, en los evangelios, ¿qué dice? Que va a formar la iglesia. Entonces Jesucristo ya no mira el trono de David su padre. ¿Qué mira ahora? El padecimiento, porque desde entonces Él tenía que en este punto hacerse obediente. ¿Y la obediencia sería hasta dónde? Porque Él sería obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Es por eso que desde entonces comenzó Jesús a decirle a sus discípulos, a declarar a sus discípulos que le era necesario, que le era impuesta necesidad. No había cambio, no había marcha atrás. Se ponía en movimiento la hora que había llegado. ¿Recuerdas que siempre Jesús dijo, aún no ha llegado mi hora? Se pone en movimiento, se pone en acción. Entonces Jesús habla a sus discípulos. Mira, en primer lugar, de un punto específico. ¿Dónde debe ir? ¿Por qué Jerusalén? Ahí era la ciudad del rey, pero es el lugar donde él iba a padecer. Era el lugar de los sacrificios. Era el lugar de los sacrificios, el punto específico, pero también el padecimiento a experimentar. Y padecer, ¿qué? Mucho, ¿y qué más? Mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Quiénes son esos? La autoridad religiosa. Es por eso que Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos, los líderes de la nación de Israel, los representantes del pueblo. Es por eso que Jesús les llamó ciegos, guías de qué? De ciegos, porque viendo no pudieron ver quién era. En este capítulo, en los versículos principales, vienen los líderes a preguntarles, muéstranos señal de que tú eres quien dices ser, pero Jesucristo ya había hecho por 3 años, había evidenciado quién era. Es por eso que la última señal que le da Jesús a los líderes religiosos, ¿cuál es? La señal de Jonás. ¿Cuál es esa? Muerte y resurrección. Padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y finalmente ser muerto. El punto específico, el padecimiento experimentar. Mira el programa ya establecido. Y ser muerto, ¿y qué más? Y resucitar al tercer día. Gloria a Dios por eso. Jesús lo sabía. Ya en los Salmos Dios había dicho, no permitirás ¿qué cosa? Que tu santo vea corrupción. El viernes vamos a mirar Isaías 53 y esa declaración que dice, y verá el fruto de su obra. ¿Y qué? ¿Y qué verá? ¿Por qué quedaría satisfecho? Porque a través de su muerte y de su resurrección compraría, redimiría al pueblo, a la iglesia, a los creyentes. Hemos visto entonces en el gran programa, la prohibición, el programa, el padecimiento, pero quiero que siempre veas que aún a pesar de que Dios es claro y muestra su voluntad, siempre hay un proceder que es incorrecto. ¿Cuál fue el proceder de Pedro? Se acaba de mandar
la mejor declaración de todas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo lo celebra, le dice, bien Pedro, porque no te lo reveló el hombre, una mujer, sino en la obra de Dios en tu vida. Pero mira ahora, Pedrito, ¿cuál es el consejo de Pedro? Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a ¿qué? La idea es que lo tomó, no tenía solapa él, pero lo tomó de esta parte y le dice, y lo llevó hacia un lugar. ¿Cómo se te ocurre, Jesús? Es diametralmente opuesto a lo que él ha dicho. Él, como dicen los salvadoreños, ya se estaba haciendo los colochos. ¿Por qué razón? Porque Pedro ya estaba pensando, el Mesías es el rey, vamos a reinar, vamos a disfrutar de la gloria con él en esta tierra. Y el maestro ¡tam!, le da una bofetada y le dice, tengo que morir. Es que los planes de Dios no son nuestros planes. Y a veces para hacer la voluntad de Dios se requiere mucha sensibilidad y discernimiento, que a veces nosotros no lo tenemos. ¿Cuántas veces somos tentados a compadecernos de nosotros mismos para evitar llevar la obra a cabo? Porque a veces en la obra nos dañan. Somos incomprendidos, maltratados, juzgados mal. Y mi reacción natural es compadecerme. Señor, ¿por qué no tienes compasión de ti en ninguna manera que esto acontezca? Pedro se está oponiendo sin verlo claramente ¿a qué? A la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Y a veces nosotros por sentimentalismo, por conveniencia, nos oponemos ¿a qué? Al plan de Dios. Pedrito da su consejo. Pedrito recibe una confrontación. Verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, palabra fuerte, quítate de mí, Satanás. Solo una vez en toda mi vida le he dicho a alguien algo medio parecido, porque me sacó de quicio. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué? Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Evitar el padecimiento de Cristo sería ¿qué? La acción de Satanás, pero no sería no comprarnos, no redimirnos, truncar el plan divino. Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso Satanás utiliza las emociones de Pedro y a veces utiliza las emociones de creyentes, de hermanos, lamentablemente, para oponerse al avance del plan de Dios. Es por eso que el Dios de este siglo, ¿qué hace? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Palabras finales. Declaraciones fundamentales de Jesús a sus discípulos. La gran pregunta, la gran predicción, el gran programa. Finalmente, hablemos para una gran reflexión. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es para ti Jesús? Pero la respuesta de esto determina el destino de tu alma. ¿Estás viendo la vida? ¿Estás viviendo la vida victoriosa que Jesús prometió a la iglesia? Porque Jesús dijo, las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán. Pero a veces pareciera que el desánimo como que nos vence. ¿Has comprendido lo que Cristo hizo por ti?
¿Sabes lo que Cristo espera de ti? ¿Te estás oponiendo a los planes de Dios? ¿Justificándote con autocompasión? El Señor añada su bendición a su palabra.